acordémosles mejor a las personas que no nos vieron ese día, porque me acuerdo que Lina, y me acuerdo mucho de ese comunicado de la señora Peralta, de la congresista Peralta, que decía: yo nunca he tenido ningún tema, ningún contrato, o no he hablado con Olmedo López de contratos en este marco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Luego ustedes mostraron unos chats que obviamente contradecían ese comunicado de la doctora Peralta. Lo que vamos a mostrar hoy es, digamos, más pruebas de que sí hubo ese intercambio de chats entre Olmedo y Peralta. Y sí, el día que se votó la Comisión Séptima del Senado, en la que se habla de cargos, de contratos, y fue en esos chats, pero ustedes lo que van a oír es al mismo Olmedo López contarle a la fiscal María Cristina Patiño sobre ese día, esos 2 días en el Congreso. Entonces, otra cosa muy importante antes de empezar a oír al señor Olmedo López, recalco, todo lo que vamos a oír lo conoció la Fiscalía, los chats y las audiencias, pero por alguna razón que quisiera algún día saberla, no la sé, no se incluyó en el principio de oportunidad. Es decir, no se obliga a Olmedo López a en un juicio contarle esto a un juez. Entonces, que incluso después le contaré, pero para mí esto es más grave de lo que se incluyó, que fue lo de los hermanos Riscala. Pero bueno, así empezó Olmedo López el 16 de julio del 2024, diciéndole lo siguiente a la fiscal María Cristina Patiño. Eso es uno de los puntos que vengo a narrarle el día de hoy, señora fiscal. E igualmente la participación en hechos de corrupción en el departamento de La Guajira de la senadora Marta Peralta. Olmedo López, exdirector de la Gestión del Riesgo, le dice a la fiscal que va a hablar de hechos de corrupción sobre la senadora Marta Peralta. Mira, Jennifer y oyente, Sebastián, la reforma pensional se discutió en junio del 2023, como les venimos diciendo. El día 13 de junio del 2023 estuvieron en debate y terminó siendo aprobada, recordemos, el 14 de junio en la Comisión Séptima del Senado, en primer debate, 14 de junio del 2023. Un ministro muy importante le habría ordenado a Olmedo López, según el exdirector, ir a apoyar la reforma pensional. ¿Qué fue lo que le dijo Olmedo López a la Fiscalía? ¿Cómo fue el episodio? Escuchemos. En el mes de junio del año 2023, previa instrucción o orden recibida de Fernando Velasco, que me pide que acompañe en la Comisión Séptima el día 13 de junio las discusiones que se estaban dando allí sobre la reforma de pensiones. ¿En la Comisión Séptima de qué? Comisión Séptima del Senado. La persona más cercana que yo conocía en la comisión era la senadora Marta Peralta, y en el WhatsApp que dejo como soporte a la fiscalía, señora fiscal, aparece que a las 7:36 de la mañana de mi celular. ¿De qué día? Del junio 13 de 2023, al celular de la senadora del MAIS, Marta Peralta, más 57 310, le envío mi número de celular para yo poder ingresar a la Comisión Séptima, como dice la oficina 338B, doctor, llegue directamente a la Comisión Séptima, por favor, en el edificio nuevo. Rápido, Jennifer, ese pítico que usted oyó es el celular. Y claro, no lo ponemos por ley de datos y por respeto a la senadora. Y al final, de pronto, si Julián puede dejarlo ahí, dejarlo en stop, porque lo bueno que dejamos en el final es el chat que publicamos ese día y la declaración de Olmedo. Entonces ahí queda. Pero esto está buenísimo, porque me acuerdo que el día que ustedes trajeron este tema a la mesa, eso fue lo que vimos, los chats. Y obviamente leímos lo que decía el uno, lo que decía el otro, pero ahora estamos escuchando de viva voz de Olmedo López. Es un contraste. Lo mismo, es una confirmación. Es una confirmación de lo que ustedes nos trajeron en chats. Pero usted dice, Lina, que un ministro muy importante le dio la orden a Olmedo López de ir a apoyar la reforma pensional en la Comisión Séptima. ¿De quién estamos hablando? Sí, como escucharon en el audio, Olmedo López dice que en ese momento ministro de la Política, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le había dado la orden de ir a apoyar a la Comisión Séptima del Senado el debate y la aprobación de la reforma pensional. Que uno diría, pues porque Olmedo López, si él es el director de la Gestión del Riesgo, entiende uno que allá está pues el gobierno, eso se usa, pero normalmente pues no tiene nada que ver el director de la Gestión del Riesgo con la reforma pensional. Yo contacté a Luis Fernando Velasco, hablamos con Luis Fernando Velasco para preguntarle por esto, pues el exministro lo negó todo. Él dice que es falso, y ojo a esto, porque él dice que a Olmedo López nadie le daba órdenes, es decir, o sea, él dice que es falso que le haya dado la orden a Olmedo de ir a apoyar la reforma. Sí, mire, dice, es falso que yo le haya dado esa orden a Olmedo López, nadie le daba órdenes, él no escuchaba a nadie, mejor dicho, como que era imposible mandarle algo porque no le ponía atención a nadie, y dice Luis Fernando Velasco que eso va a ser fácil de probar, que es fácil probarlo.
Bueno, entonces para que los que van manejando tal, hagan la imagen en su cabeza, llega Olmedo al Congreso ese día, el 13, y la fiscal le dice, bueno, magnífico, le dice Velasco, la senadora lo invita por chat, usted pone su cédula, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, eso es lo que dice el señor López. Entonces usted ubica a la senadora y llega allá a esa reunión. ¿Y qué pasó? ¿Se sienta al lado de ella? Sí, ella nosotros nos conocíamos de años atrás. Sí, necesitaba un espacio y nos sentamos contigo, uno al otro. Y lo que veo es que le pasa el celular la senadora Berenice Bedoya le pasa el celular a Marta y me Peral. enseña así, porque yo quedo ahí como en un espacio entre las dos. Y ahí me muestran la necesidad de ayúdeme con este contrato. O sea, sáquenos este contrato. ¿Usted tiene ese WhatsApp? Sí, señor fiscal. Me lo remite la senadora Marta Peralta en junio 15 de 2023 y me dice, en junio me remite la necesidad y dice, este es de otro compañero senador. Pues miren, ahí están viendo ustedes en pantalla, ese chat también lo habíamos sacado nosotros y de hecho ese día nos preguntamos porque en ese chat que revelamos que ese chat tendría como fecha junio del 2023, es decir, un día después que se aprobó la reforma pensional, Marta Peralta le manda un contrato a Olmedo López, como él se lo explica a la fiscal, y dice, es para otro compañero senador, pero pues el chat dice otro compañero senador, pero Olmedo, en lo que acabamos de escuchar, dice, ¿no?, que se trata de la senadora de ASI, Berenice Bedoya. Y además dice, ayúdeme con este contrato. O sea, lo dice, lo acaba de decir literalmente Sí. Olmedo Exacto. López, ayúdeme con este contrato. Bueno, Jennifer, entonces, claro, una persona le puede decir, entre comillas, cualquier cosa, es bajo gravedad de juramento, pero puede decirle eso a la fiscalía y es tarea de la fiscalía contrastar si es cierto o no. Acá hay un elemento. Exacto, nosotros que, presentamos la información, pero ya será la fiscalía. Un elemento que encontramos en el que pues, le da la razón a Olmedo sobre ese día. Este video es de la sesión del 13 de junio del 2023, la primera en la que se inicia para votar la reforma pensional. Y ahí ustedes ven, tenemos en rojo, esa es la Comisión Séptima del Senado, y está ahí Marta Peralta como con una balaca, si es una suerte de balaca blanca. Sí, sí, sí. Y si usted ve más abajito, un blazer como blanco, Jennifer, Berenice Bedoya. Justo a su lado ¿Qué? derecho. Sí. ¿Qué ve usted en la mitad de ellas dos? Ahí no alcanzo a ver nada. Pero, bueno, una silla, no sé, Lucas, ¿usted qué ve ahí en la mitad de ellas? Una silla vacía Una en este silla momento. vacía. La definición es perfecta, una silla vacía. Sí. Claro. ¿Eso cuándo es? Eso es apenas empieza, es una discusión que dura 6 horas, la puede ver cualquier colombiano en YouTube, en la página oficial del Senado, silla vacía. Y Fecha 13 de usted junio. le da play 20 minutos después y ¿qué es lo que ocurre? A ver. Entonces, aquí estamos ¿Qué ve viendo... Lucas ahora ahí en la mitad? Se llenó la silla. Uy, espéreme, que es que está... Está lejos. Nosotros vemos de acá lejos la pantalla. Les Sí. tenemos que aclarar para que no crean que En la estamos un poco que ciegos, pero necesitamos una se... cita. Ahora, vea, ahí le hicieron ahí está. Pues Muy Olmedo bien. López, ¿no es? ¿Ese es Olmedo? Olmedo López. O sea, se sienta entre Berenice y entre Marta Sí, Peralta. pero esto es muy importante porque recuerde que en la declaración con la fiscal, él dice, yo llego y me siento de manera contigua con la senadora Marta Peralta y la senadora Berenice Bedoya. Y lo que estamos viendo en esta imagen es como él dice que se sentó de manera contigua, es decir, al lado de En Marta la mitad de las Peralta dos. Ujú. Y y bueno, Berenice se Bedoya. queda sentado mucho. Pero vamos a ver, esto es una sesión pública, esto lo vimos todos. Sí. Usted no Claro. lo dice, esto está en YouTube. Es decir, ¿cuál es el misterio ahí? No, pues el misterio, pues es que nadie había advertido que Olmedo se sentó ese mismo día, el día que se votó la reforma pensional, y si usted le suma los chats y los contratos, pues bueno. No, Jennifer, es o sea, aquí hay varios elementos. ¿Qué es hace el decir, director vaya, de la UNGR de...? esto, o Por sea, eso digo, es bueno explicarlo. No, no, porque, la imagen claro, en uno sí puede misma- decir, esto es una imagen pública, todos vimos esta sesión en la Comisión Séptima, es decir, uno puede decir, no hay misterio. ¿Cuál es el Claro. misterio cuando No, lo no, no, mezclamos no. con los chats? Claro, digamos, en sí misma la imagen de un funcionario público al lado de senadoras en la Comisión Séptima, no. Pero cuando contenemos el chat donde él dice que fue citado ese día en la comisión, que fue llamado para que apoyara ese día en la comisión, que se encontró con Marta Peralta, que se encontró con Berenice Bedoya, pero además de los chats, ¿no? Cuando él le dice a la fiscal, es que fui y me senté con ellas dos y hablamos de unos proyectos y contratos, pues ahí la imagen es muy importante. Lo que estamos viendo la prueba exactamente. de lo que ha dicho de lo Olmedo que- López. Sigamos oyendo entonces a Olmedo. Él se sienta y ¿qué es lo que pasa después de esa reunión? ¿A qué hace relación esa indicación, señor López? A buscarle a la senadora Berenice Bedoya
viabilizar ese contrato a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La misma senadora, el día Berenice Bedoya, el 13 de junio, de su celular más 57 314 a las 9:25 de la mañana, me envía ese proyecto de contrato y otro proyecto de la unidad radicado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Este está 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Casanare. Entonces son dos contratos que le pidió a Berenice Bedoya, que la Berenice Bedoya las habría pedido. Casarán y Meta, esto no lo mostramos, Jennifer, pero yo pues que oí toda la audiencia, le pregunté a la fiscal Patiño, bueno, pero si Berenice Bedoya es de Antioquia, ¿por qué le habrían de interesar proyectos de Casarán y Meta? Y él dice, Olmedo, que el ASI, el partido de la señora Berenice, es muy fuerte en esa zona del país. Esa es como la justificación. Y ese chat, que no lo tenemos, pero lo que dice Olmedo es que Berenice Bedoya el otro día le manda el contrato del Meta a su chat. Veremos si aparece algún día, Lina. Ahora, Jennifer, lo que usted preguntaba me parece importante porque a nosotros, digamos, es decir, esta es la versión de Olmedo, esto es lo que está en los chats, es decir, ellas pueden decir, nosotros hablamos otro día de eso, incluso llamamos también a la senadora Berenice Bedoya y ella dice, yo nunca he hablado de esos temas con Olmedo López, dice que está tranquila porque no ha sostenido conversaciones del tipo que se menciona con Olmedo López y que no habló nada de contratos, pero que sí preguntó por la viabilización de un proyecto y dice ella que eso es normal. Es decir, en las imágenes lo vemos ahí, solo ellos tres sabrán lo que pasó. Esto que les estamos mostrando es la versión de Olmedo López, ¿no? Y los chats, y ya les conté lo que dijo Berenice Bedoya y Marta Peralta todo el tiempo lo ha negado. Entonces, sigamos. Ese día en la comisión, en ese espacio entre Marta Peralta, Berenice Bedoya y Olmedo López, pues se habría acordado, recordemos que eso también lo vimos en un chat que les trajimos acá, se habría acordado un paquete de cargos para senadores de la Comisión Séptima. Vamos a ver es lo que dice Olmedo López sobre ese tema. ¿Y qué más pasa en esa reunión? En esa reunión, la solicitud de que contrate personal en la ONGRD. Sí, ¿quién se la hace? Marta Peralta, era la coordinadora del proceso. La petición me pide la importancia de atender a los congresistas. Había muchas quejas, señora fiscal, en el respecto a que la coalición tenía poca participación en el gobierno. Yo lo que hago es que el 16 de junio, a las 7:50 de la mañana, de acuerdo a la petición que ella me hiciera, pues yo me había comprometido que entonces le enviaba los perfiles de las personas que se necesitaban en la entidad. Este fue el día 16 de junio y el día 22 de junio de 2023 me escribe ella, hola Doc, ya tenemos esto, te lo paso por acá, ya consensuamos con los compañeros a las 12:56 de la tarde. Y en junio 23, a las 9:40 de la mañana, me envía una relación, que también adjunto, señora fiscal, de 23 nombres. Bueno, sí, terminamos con eso. Son 23 nombres que efectivamente le manda Marta Peralta a Olmedo. Ese día también, Jennifer, los mostramos. 23 personas que aparentemente habría sido como una suerte de consenso entre varios senadores de la Comisión Séptima. No tenemos esos nombres. Por ahora los nombres que hay es Berenice Bedoya y Marta Peralta. Y pues, Lina, sí, pero recordar, mostramos Sebastián, esos 23 nombres que pasó con ellos. Que me parece importante recordar que nosotros revisamos en el sistema de información pública y 12 de ellos fueron vinculados laboralmente a la gestión del riesgo y la fiduprevisora principalmente. Esto más o menos un mes después y un poco más del lugar que tuvo pues toda esta situación de junio en el marco de la aprobación de la reforma pensional. Que hoy se sigue debatiendo a ver si pasa o no. Digamos que está ahí en el limbo todavía, pero pues la gente está esperando que sea constitucional, Oscar. Sí, mire, Jennifer, es que es interesante la manera como Sebastián y Lina ahora han llevado al texto para que nuestros oyentes y las personas que nos siguen en las redes sociales y en nuestros canales puedan ver las cosas. Este ejercicio de contraste es fundamental porque verifica, ratifica la versión de Olmedo López con los hechos. Yo sí creo que, bueno, no hay que ser muy inocente para ver qué fue lo que ocurrió. Que efectivamente, y contrario a lo que dice el exministro Luis Fernando Velasco, el señor Olmedo sí recibía órdenes, porque el señor Olmedo López no se va a presentar él a motu propio en la Comisión Séptima a ver qué es lo que puedo hacer acá. No. Él llega allí porque le dan la orden y Olmedo López dice, a mí la orden me la dio el exministro Luis Fernando Velasco.
y por eso yo me aparezco allá en la Comisión Séptima. Entonces no es la palabra del exministro Velasco contra la palabra de Olmedo López. Aquí hay un ejercicio de contraste que le da la razón a Olmedo López, no al ministro Velasco, por una parte. Dos, la silla vacía, cuando la ocupa el señor Olmedo López, y el señor Olmedo López no está ahí porque él dijo de Lanín Larán, yo me presento acá. No, él tenía que estar allí porque las dos senadoras necesitaban de la presencia de Olmedo López ahí en la Comisión Séptima cuando se estaba discutiendo y se iba a aprobar la reforma pensional. Y por eso cuando usted pregunta, Jennifer, que cuál es el misterio, porque todo el mundo vio, porque eso fue televisado, el misterio consiste exactamente cuando la senadora le dice a Olmedo López, ayúdenos con este contrato. Esa frase, ayúdenos con este contrato, ratifica lo que Olmedo López ha venido diciendo, que él simplemente estaba cumpliendo unas órdenes del alto gobierno, en este caso del exministro Velasco, y a supuesto vaya a ser uno de quien recibía órdenes Velasco, para que cumpliera con esta misión. Y la misión la cumplió bien porque al final la reforma fue aprobada. Entonces yo sí creo que además este ejercicio de contraste es exactamente lo que hace la Fiscalía para verificar la información que estaba recibiendo de parte del señor Olmedo López. Yo creo que hoy, con lo que nos acaban de contar Sebastián y Lina, las piezas que antes las habíamos visto separadas van encajando exactamente como se había pensado que habían ocurrido los hechos. Sí, me parece importante porque si bien lo que hemos mostrado son datos, pruebas, testimonios, pues Jennifer, sí, creo que no sé si a nombre propio, pero sí se ha recibido como un ataque y un manto de duda muy fuerte de manera coordinada y sistemático, diciendo que Blue Radio tiene algo personal contra la senadora y que acá se miente, acá se la persigue. Hemos mostrado pruebas y testimonios y además mucha gente, incluso colegas, defendiéndola, diciendo que es inocente. Yo no digo que es culpable porque yo no soy juez, sino que estamos mostrando cosas, pero no corresponde, creo, y acá contrasta con lo que se ha dicho, que acá tenemos algo en contra de ella y que no, acá son pruebas, y el mismo Olmedo López a la Fiscalía y con los chats pues lo ha dicho, no lo hemos dicho nosotros. Y ya. Sí, será la justicia la que decida al final. Nuestro trabajo periodísticamente es poner de presente las versiones e incluso también contrastar, y por eso se ha buscado a la senadora Jennifer. Los micrófonos de esta emisora, de este medio de comunicación, están abiertos para ella, así como de todos los que hemos mencionado y señalado presuntamente en todo lo que mencionamos ahorita. Jennifer, importante recordar que hace poco también el abogado de Olmedo López dijo que el mismo exdirector de la gestión del riesgo va a declarar ante la Corte Suprema en los hechos que relacionan a la senadora Berenice Bedoya. Ella dice que está tranquila, pues ya la justicia decidirá, pero importante también tener eso en el radar. Pues sí, acá tenemos la constatación, las pruebas de lo que habíamos visto en unos chats anteriormente que les mostramos aquí en agosto, pero pues ahora lo vemos y lo escuchamos de viva voz de Olmedo López con los debidos videos, fotografías y chats. Así que sí, esperamos que la justicia actúe y por supuesto aquí los micrófonos siempre abiertos para las congresistas, ¿no? Para la senadora Peralta y también para Berenice. A esa comisión le falta mucho trabajo, y muy importante en las siguientes semanas. Pues están ahorita en el medio, no se nos puede olvidar, de la discusión, ¿no? Debate de la reforma a la salud. Eso es lo que está en este momento en la Comisión Séptima del Senado. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Nosotros constantemente les estamos dando aquí en Mañanas Blue 10:30 sobre el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Hoy Sebastián y Lina pues nos traen otra entrega pues muy importante porque vamos a hablar de presuntas intromisiones de la Fiscal General de la Nación en decisiones que se han tomado con relación a la exconsejera de Regiones Sandra Ortiz, que ustedes saben, hemos hablado mucho acá de eso, ha sido salpicada en este escándalo. ¿Qué traen hoy ustedes, Sebastián? Jennifer, bueno, ojalá que nos acompañen en las redes y en los diarios de Colombia de Blue Radio. Conocimos unos chats que vamos a mostrar en los siguientes minutos. Son, Jennifer, entre el exabogado de Sandra Ortiz y una fiscal que en su momento, en marzo del 2024, era la fiscal delegada, la fiscal titular del caso de la UNGRD, y darían cuenta de lo que usted dijo, de la injerencia directa de la fiscal general Luz Adriana Camargo en las decisiones de este proceso. En concreto, que se espera a reuniones con la fiscal para que se tomen decisiones con Sandra Ortiz, lo que mostraría que no. Y además lo que revelan estos chats es que no es un ejercicio consultivo, no es de consulta, sino que Luz Adriana Camargo tiene la última decisión.
Sí, importante, Sebastián, digamos, subrayar o dejar muy claro que esta fiscal inicia siendo una de las titulares en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y es importante anotar que para la presentación de esta información logramos corroborar con 3 fuentes la veracidad, validez de los chats que aquí les vamos a presentar. Se trata, como lo dijo Sebastián, de estos chats entre la fiscal Andrea Muñoz y el exabogado de Sandra Ortiz, y cabe recordar para los que, digamos, no han seguido el caso, que Ortiz es relacionada con el escándalo de corrupción de la gestión del riesgo y es señalada de haberle entregado presuntamente 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name. Y tenemos en pantalla el primer chat. Lo que siempre les digo, el que no esté manejando, el que esté manejando y no puede verlo, va a quedar pues publicado en las redes sociales de Blue Radio, en la página, en todas partes, pero si usted se puede conectar, pues mucho mejor, porque lo puede, no solamente me puede oír a mí, sino lo puede ver. Este chat, Jennifer, es del 24 de marzo, con un fiscal de Andrea Muñoz. Es Andrea Muñoz la que le escribe al que era en ese momento abogado de Sandra Ortiz, y abro comillas: doctor, buenos días. Ayer se solicitó la no remisión de la señora Sandra Ortiz, ya que no se ha podido realizar la reunión con la señora fiscal. Ayer le timbré en la tarde para avisarle, pero se iba a buzón. Por eso le dejo hoy el mensaje: gracias, doctor. No le responde el señor abogado, y al siguiente día el defensor pues lo que hace es mandarle un link con una noticia de un medio de comunicación que tiene la foto de Sandra Ortiz y en el que se plantea que vienen muchas imputaciones por ese caso. Y antes, Lina, pues de ese mensaje, el abogado llama 2 veces a Andrea Muñoz. Sí, Sebastián, y como usted dice, este es el primer chat que les vamos a mostrar y es importante, digamos, detenernos a un poquito el contenido de lo que ahí se dice, porque se habla de la no remisión del expediente de Sandra Ortiz. Eso es lo que dice la fiscal Andrea Muñoz. En el derecho colombiano, la no remisión de un caso significa que un caso, investigación, proceso, expediente no se envía o transfiere a otra autoridad o despacho judicial para su conocimiento o trámite. Es decir, si se habla de que no se remitió el mismo porque no había al momento una reunión con la fiscal general aún, se reforzaría la idea de que la fiscal Luz Adriana Camargo sí estaría teniendo injerencia en la toma de decisiones, y esto es clave. Exactamente, no son ejercicios, repito, Jennifer, consultivos, sino decisorios. Vamos con el siguiente chat, si es tan amable, Julián, gracias. Este es del 26 de marzo, 2 días después del primero, que fue el 24. Clave decir, Sebastián, de este año. Ah, sí. 2025. Así es. El 26 de marzo, Andrea Muñoz saluda al abogado y le dice que, abro comillas, la fiscal general está de viaje y no ha podido concretar la doctora María Cristina la reunión con ella para definir lo de su cliente. Ahí pues María Cristina Patiño es una de las fiscales Lina titulares actualmente. Es María Cristina Patiño la que lleva el caso. Y nuevamente en este chat se habla de concretar una decisión. Para la toma de decisiones, entonces lo que uno pregunta. Chat, seguimos con este chat, porque al día siguiente, el 27 de marzo, el abogado le hace una llamada que no es contestada por Muñoz, por la fiscal, pero al paso de las horas, ella le deja el siguiente mensaje, abro comillas: doctor, buenas tardes, espero esté muy bien. Doctor, para comentarle que ya me hicieron la entrevista los de protección y mañana la tienen con la doctora María Cristina. El tema se está moviendo. La fiscal está por fuera esta semana. Entonces, la doctora está pendiente de la reunión con ella. Igualmente, la próxima semana, cierro comillas. Sí, nuevamente, acá empezamos como, si le parece, Jennifer, pues a desagregar todo esto. Si quiere, usted nos pregunta cualquier duda que tenga. Acá el cuestionamiento de la injerencia de la fiscal Camargo pues tiene sustento en una directriz que conocimos, que ella mismo le mandó al interior de la fiscalía, que ella expide para que esté en manos de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, y los facultó para que sean 100% independientes en la toma de decisiones y en las creaciones de los principios de oportunidad. La fiscal incluso podría retomar nuevamente su facultad anterior. Sin embargo, acá pues la pepa, la nuez del asunto o la presunta irregularidad tiene que ver con que ella ha dicho en público, en privado, en todas partes, que ella no tiene conocimiento y ha negado siempre su participación en la toma de decisiones en el caso de la UNGRD. Y expliquemos un poco, hablemos de la fiscal Muñoz. Ella es fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y, como lo dijimos, fue titular de la investigación de la gestión del riesgo desde que inició. Fue apartada de esa titularidad
en mayo del 2024 por la fiscal general. Siguió en el proceso, por eso conocimos estas comunicaciones que son de este año, pero ojo, como una fiscal auxiliar. Las conversaciones conocidas por Blue Radio fueron, como les mencionamos, marzo del 2025. Pues a pesar de que Muñoz pues no es la fiscal principal ni gozaba para ese momento de poder de decisión, de acuerdo con fuentes que hemos consultado diversas, como les decimos y recalcamos, cercanas al proceso, sí tenía ciertas labores de comunicación en temas de procedimiento, entre otros. Y en ese contexto es que se da la comunicación que acabamos nosotros de revelar. Para esa época, Sebastián, importante también este contexto, se hablaba del principio de oportunidad de Sandra Ortiz y de una solicitud de seguridad para las hijas de la ex senadora de la Alianza Verde. Bueno, a ver, Jennifer, si usted tiene buena memoria, esta sería la segunda vez pues que se pensaría que la fiscal tiene incidencia. ¿Usted se acuerda el primer papel que acá publicamos sobre el tema, sobre una solicitud de seguridad? ¿Lo recuerda? Más o menos. ¿O le refresco? Bueno, sí, refresqueme mejor. Acá entonces revelamos con Lina una resolución que da respuesta a una solicitud que Sandra Ortiz le había hecho a la Fiscalía para el cuidado, la protección de sus hijas que no tienen seguridad, y habría sido o sería otra de las pruebas que dan cuenta pues de que Luz Adriana Camargo tiene injerencias. Recordemos, Lina, ese papel de ese momento. Sí, mire, muy importante, porque este documento en el que niegan la protección a las hijas de Sandra Ortiz lo firma Juana Marcela Cárdenas, jefe del Departamento de Protección y Asistencia de la Fiscalía. En la tercera página, como lo publicamos en ese momento, se cita a la fiscal de conocimiento con lo siguiente, abro comillas, ya ustedes van a ver el documento en pantalla. Lo único presentado por la evaluada y su defensa jurídica fue una matriz de colaboración donde detalla la información que aportaría la Fiscalía en virtud de un eventual principio de oportunidad, ojo, que se encontraba negociando y pendiente de autorización por parte de la señora fiscal general de la Nación. Cierro comillas, eso decía el documento, pues otra vez como no solamente relacionando hacia una labor consultiva, sino se habla de la posible, ¿no?, presunta toma también de decisiones. Sí, lo concreto es que la resolución dice que la funcionaria dice que Sandra Ortiz no tiene un principio de oportunidad y ese principio está a la espera de que lo pruebe pues la fiscal Luz Adriana Camargo. En ese momento, la fiscal salió a refutar los hechos y en una rueda de prensa dijo que había un error en el documento. Aseguró que le iba a pedir a la Oficina de Protección y Asistencia pues que corrigiera el acto administrativo porque decía la fiscal que ese acto administrativo tenía falsa motivación. Esto fue lo que dijo la señora fiscal general. La Oficina de Protección y Asistencia que corrija ese acto administrativo porque ese acto administrativo tiene falsa motivación. No existe ninguna actividad pendiente de aprobación de mi parte, como lo reitera la conducta que yo he seguido desde el día 1 frente a la Fiscalía y como lo pueden certificar todos los fiscales y directores que han tramitado principios de oportunidad, que dicho sea de paso, junto con sentencias preacordadas, han aumentado exponencialmente en el último año. Esta es una información que ustedes perfectamente pueden constatar. No existe esa autorización. Y por supuesto, a quien se niega la protección, se le deben dar razones verdaderas sobre esa negativa y no razones simuladas. Esa es una razón simulada y es ahí donde está la falsedad. Yo no he dicho ninguna mentira. Lo que dije en ese escrito donde no acepto la recusación que se propuso, en el sentido de que no soy yo quien tramita el principio de oportunidad, es la única verdad, como lo pueden certificar todos. Ustedes oían entonces la voz de Luz Adriana Camargo, que niega todo, dice que es mentira, y en conclusión, pues, que el funcionario que redactó esa resolución se equivocó, que no es cierto lo que contenía eso. Y además, esta respuesta sirvió para responder la recusación que fue presentada por Pablo Bustos, que es el abogado defensor de las víctimas en el caso. Y pues nada, Jennifer, en ese documento de 7 páginas, ella insiste que no tiene injerencia y que los fiscales delegados gozan de independencia.
Exactamente, ahí están ustedes viendo la respuesta de la que habla Sebastián. Y cabe recordar, Sebastián, que la Corte en julio de este año, pues eso es importante decirlo, rechazó 2 recusaciones, una que hizo Pablo Bustos, otra que hizo la defensa de la misma Sandra Ortiz. Y lo que dice la Corte, la conclusión es que la fiscal no tendría que apartarse de cualquier conocimiento del caso en vista de que Luz Adriana Camargo no es la que instruye el proceso investigativo, para lo cual hay fiscales encargados quienes tienen su autonomía y que han tomado decisiones frente a la procesada. Pero ojo, porque la Corte habla de autonomía en decisiones y lo que estamos hoy aquí revelando es que no existiría tal autonomía para la concreción de las mismas. Sí, y bueno, finalmente pues ya vamos terminando, Jennifer. Hay que recordar que fue el mismo Pablo Bustos el que le acabo de contar que pues él fue el que denunció a la fiscal ante la comisión de acusaciones. Esa investigación sigue en curso y la investigación pues por su actuación en este caso, y él ya fue llamado a ratificar, eso lo hizo la semana pasada. Fue Bustos quien pidió que se escuche, y no lo han llamado, pero lo podrían hacer, que llamen a Sandra Ortiz y a otros implicados en el proceso, Lina. Y también se están revisando los documentos que aquí mencionamos de junio de este año, que darían cuenta de que, contrario a lo que la fiscal pues ha afirmado ante la opinión pública, sí estaría tomando decisiones en el caso, entre otros. Pero entonces, Jennifer, respuestas, porque obviamente nosotros hicimos lo que hay que hacer, que es consultar a quienes están aquí involucrados. Entonces, hablamos con la Fiscalía, que lo que nos dijeron preliminarmente fue que en concordancia con la Corte, pues Camargo sí puede conocer del caso, y nos llegaron la siguiente respuesta que procedo a leer, pues digamos que como lo que les pedimos, pues la vamos a leer completa. Abro comillas. Respetados Lina y Sebastián, la Fiscalía General de la Nación rechaza categóricamente los insistentes ataques mediáticos de la señora Sandra Ortiz Nova en su estrategia por frenar el proceso en su contra en desarrollo de la macroinvestigación por el entramado de corrupción en la gestión del riesgo. En 2 providencias recientes de la Sala Plena del 23 de julio y 12 de agosto, la Corte Suprema de Justicia rechazó las recusaciones presentadas por la señora Ortiz y el abogado representante de víctimas Pablo Bustos, bueno, como aquí lo mencionamos, contra la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, dejando en claro, entre otras cosas, que aunque la fiscal general de la Nación no tiene a su cargo, ustedes pueden ver también esta respuesta en nuestras plataformas para que la vayan siguiendo, estoy leyendo al pie de la letra, aunque la fiscal general de la Nación no tiene a su cargo la investigación en contra de Sandra Ortiz, a ella le corresponde dirigir la entidad y ejercer su representación legal, lo cual implica estar al tanto de las actuaciones que realicen sus delegados, particularmente en aquellos casos de relevancia por su naturaleza y gravedad, respecto de los cuales podría incluso, si es del caso, asumir su conocimiento directo. El enteramiento sobre el estado de las actuaciones es principio de las funciones de dirección y guarda pertinencia con el rol de responsable de la entidad como condición necesaria para el ejercicio de las funciones de orientación e instrucción. Dicen que en cumplimiento de esa función constitucional, y citan artículos muy importantes relacionados con eso, no implica ninguna intromisión indebida de la fiscal general en la independencia y autonomía de los fiscales delegados, y dicen en este contexto que deben ser observados los chats de la fiscal auxiliar con el anterior abogado de la señora Sandra Ortiz Nova, teniendo en cuenta que en esa fecha el equipo de fiscales a cargo de ese caso estaba en un proceso de negociación con la defensa, como lo dijimos acá, el cual involucraba además eventuales beneficios jurídicos, solicitud de protección que la procesada pretendía para su familia. El equipo de la Fiscalía a cargo del caso tiene todos los elementos y pruebas para sostener el juicio contra la señora Ortiz Nova, el cual tiene programadas las próximas fechas, 19 de noviembre y 10 de diciembre, para la realización de la audiencia preparatoria, cierro comillas, de esta respuesta que nos entrega la Fiscalía. Pues Jennifer, que va muy en el sentido de lo que nosotros ya aquí habíamos mencionado y lo que ya ha venido diciendo la fiscal, pero en ese sentido, por eso nosotros hacíamos énfasis, Sebastián, en esa directriz que fue la misma Fiscalía, la misma fiscal que expidió, pues que daría cuenta que la independencia pues debería ser total. También consultamos al abogado. Sí. ¿A cuál abogado? Al abogado. Al abogado de los chats. Sí. ¿Y qué dice el abogado? No, dijo que va a revisar la situación antes de cualquier respuesta o pronunciamiento. Y también a ver, a la entonces, fiscal para Andrea que, Muñoz la consultamos, para la Sebastián. gente, ¿Qué dijo Andrea Muñoz? ¿Cuál fue la respuesta de Andrea Muñoz? ¿Qué dijo Andrea Muñoz, Sebastián? No me contestó. ¿No le contestó? No. A ver, es que a veces puede parecer muy enredado y cuando se cuenta así como tan sobre la premura de la noticia, acá lo que estamos entendiendo es que hay una fiscal
que es la cabeza de la Fiscalía General de la Nación y que esa fiscal tiene, según la respuesta de la Fiscalía, pues unas funciones de dirigir esa fiscalía, pero no puede generar ninguna intromisión en algunos casos, sobre todo de la envergadura que tiene el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en este caso específicamente con Sandra Ortiz, que está salpicada por eso, porque al parecer, según lo que han dicho, Olmedo López y demás, fue la que llevó el dinero a una parte y a otra fue la que transportó el dinero. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Entonces, lo que estamos diciendo con estos chats es que la fiscal general de la Nación, la señora Camargo, sí habría generado cierta intromisión a la hora de llevar este caso con la fiscal delegada. Sí, digamos, en resumen, dos cosas, que para mí es lo clave. Uno, que es la segunda vez que, pues, según documentación interna de la Fiscalía, no es que uno se lo invente, queda claro que la doctora Luz Arena Camargo, en temas muy importantes de Sandra Ortiz, tiene la última palabra. No es, como ellos dicen, consultivo para guiar, sino tiene la última palabra. Y dos, si bien el principio de autonomía e independencia de todo fiscal debe ser transversal a todo tipo de casos, muchísimo más en este, porque todos lo tenemos claro que ese es el caso más adverso, más complicado para el gobierno nacional. Entonces es ahí donde más debería mostrarse esa independencia, y solamente estas son las pruebas, pero obviamente hablando con varias fuentes, Jennifer, que lo hemos corroborado, que nos lo cuentan, sí es verdad que la señora Luz Arena Camargo tiene la última palabra en el caso de Sandra Ortiz. Y por eso a la fiscal se le ha pedido que se recuse, es decir, que se aparte del caso, pero ella ha dicho, no me tengo que recusar porque yo no me estoy metiendo en este caso, pero pues con estos chats estaríamos entendiendo que de una u otra forma sí tiene cierta relación con este caso, y por lo que dice la fiscal delegada al abogado de Sandra Ortiz. Así es. Entonces estamos esperando si se recusa, o bueno, ya con la respuesta que leyó Lina de la Fiscalía, no creo que lo vaya a hacer, porque le dice que esto es una manipulación de Sandra Ortiz para manejar el tema mediáticamente. O sea, tendría alguien que recusarla, Jennifer, pero ella obviamente no se va a recusar. Digamos que aquí el tema que a mí me parece que es la nuez del asunto, como lo decíamos, no es el hecho de que ella tenga conocimiento, porque ya la Corte Suprema pues dejó claro que puede tener conocimiento. Es que lo que nosotros estamos presentando demostraría la injerencia, pero en toma de decisiones. Sería ella, digamos, como el canal o la última pieza para tomar decisiones. Y ahí es donde yo creo y considero que se pierde la independencia, pero además porque ella todo el tiempo públicamente ha sostenido que los fiscales gozan de total independencia, y no se demostraría en esa forma. Pero mire, en este caso, por supuesto que la fiscal Camargo tiene y debe conocer de todos los casos, y así como dice inclusive la misma respuesta de la Fiscalía, aquellos más relevantes con más razón. Entonces, por supuesto que ella tiene que indagar cómo van las investigaciones de los distintos casos. Eso es tener conocimiento de los hechos con los fiscales delegados y demás. La injerencia, atentar contra la autonomía de los fiscales, es lo complicado de demostrar. Es decir, hasta dónde respetarle la autonomía y la independencia a los fiscales sin que la fiscal general se prive de la facultad que tiene de conocer de los procesos. Y constantemente, semanalmente, me imagino que habrá una reunión, bueno, ¿cómo va este caso? Pero miren ustedes lo que está pasando con la doctora Sandra Ortiz, y también lo que está pasando con la fiscal que tiene el caso del hijo del presidente, la fiscal Laborde. La fiscal Laborde lo que está diciendo es, yo necesito tener independencia, yo necesito tener autonomía. Y con lo que está pasando en el caso del hijo del presidente, al parecer no la tiene. La fiscal Camargo no le está brindando esa independencia, esa posibilidad de que trabaje con autonomía. De hecho, le nombró una fiscal asesora, consultora. Entonces, en estos casos, yo creo que la fiscal Camargo tiene razón cuando dice, yo tengo que tener conocimiento de los procesos. Pero, hasta dónde tener conocimiento significa metérsele en el terreno de la independencia y de la autonomía que deben tener los fiscales delegados o los que llevan los casos. Eso es un tema delicado, y yo sí creo que ahí va a ser muy complicado de que la doctora Camargo, o decir, que se llegue a probar que la doctora Camargo tiene injerencia directa en los casos. Hasta ahora, como se están viendo las cosas, es muy difícil de demostrar que eso esté ocurriendo. Acá hay otro matiz y algo muy importante, y al menos yo y Lina lo hemos señalado hace meses, y es,
Acá todo el mundo se le ha dado oportunidad con un preacuerdo, con un principio de oportunidad, desde mandos medios como Luis Carlos Barreto, como el señor Rosero, a un montón de gente, incluso también pues a Sneider Pinilla, Olmedo López. La única persona a la que le han cerrado las puertas una y otra vez es a Sandra Ortiz. Y es así. Si usted analiza de todo este macrocaso, el que no está fugado, como César Manrique o Carlos Ramón González, los que sí se entregaron o están colaborando, todos han tenido de alguna manera, y en unos casos usted ve las penas bastante benevolentes, han sacado principios de oportunidad por 4 años y medio. A Sandra Ortiz, y eso también es información, Jennifer, no es opinión, le tienen cerrada la puerta porque lo que le ofrecen es más de 2 cifras de años en la cárcel. ¿Y cuál es la hipótesis que se maneja frente a esos cierres de oportunidades o de preacuerdos con la Fiscalía para Sandra Ortiz? Y usted dice, a todos se los han dado, aunque con Olmedo López costó también estos acuerdos con la Fiscalía. No, Olmedo López fue muy rápido. Pero acuérdese el principio de oportunidad y demás, claro, que se cerró una vez y se volvió a presentar. No, claro, pero la Fiscalía, digamos, con Olmedo López, la Fiscalía y la defensa de Olmedo López pronto llegaron a un acuerdo y trabajaron eso y lo firmaron. Lo que se cerró es porque un juez tiene que avalarlo. Pero en este caso, en el caso de Sandra Ortiz, ni siquiera se ha redactado un documento de común acuerdo entre los dos. Porque lo que le digo, y yo no me atrevo, no tengo pruebas para decir, pero seguramente habrá intereses, no sé de quién, de dónde, pues que quieren que Sandra Ortiz no colabore con la justicia, no sé. Pero a ella le ofrecen mucho más, el doble de lo que han firmado, por ejemplo, Sneider Pinilla y Olmedo López. Bueno, pues ahí están las dos caras de la moneda, estos chats que revelan Lina y Sebastián sobre algún chat entre la fiscal delegada y el abogado de Sandra Ortiz que supuestamente estarían demostrando cierta injerencia por parte de la fiscal general en el caso de Sandra Ortiz, que hace parte de todo este entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y la respuesta de la fiscalía que dice que esto es un manejo que quiere dar Sandra Ortiz en niveles mediáticos, pero que la fiscal general de la Nación, como directora, como cabeza de esta entidad, pues tiene que ver sobre todos los casos que lleva la fiscalía. Hacemos una pausa, ya venimos con más.